Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el evento de hoy, que tiene un marcadísimo carácter marroquí, pero sobre todo, por lo que vemos, tangerino específicamente, porque hay una congregación significativa de amigos y personas vinculadas a esa ciudad que ha dejado tanto y sigue dejando tanto que hablar y que contar y que recordar, ¿no? Pero bueno, como decía, sobre todo el acto de hoy está centrado en Marruecos, en el Marruecos del siglo XIX, porque de lo que vamos a hablar o de lo que vamos a escuchar hoy es esas historias contadas por esos viajeros europeos, en este caso en el siglo XIX, recogidas por la editorial RVF en su colección Siglo XIX precisamente. Y para ello pues está con nosotros Juan Ramón Roca Vicente, que es uno de estos tangerinos a los que hacíamos referencia al principio, de una familia vinculada a Tánger. Todos sus hermanos nacieron allí, él mismo nació allí, y tres de ellos están trabajando de manera muy intensa y con mucho entusiasmo en la editorial que publica esta colección, y que ya en anteriores ocasiones hemos tenido el placer de dar la palabra en esta sala para presentar alguna de sus publicaciones. Entre ellas recuerdo la Guía de Tánger, magnífica, un libro muy recomendable para todos aquellos que quieren adentrarse en ese Tánger del que hablábamos y que tanto se recuerda, ¿no? En el caso de hoy, como decía, no es tanto Tánger el tema, sino más el Marruecos, de esas visiones del XIX orientalistas maravillosas que en algunos casos nos han derivado estas visiones estereotipadas de las que se habla ahora tanto, pero también, lo comentábamos esta tarde, muchas veces esas visiones fantásticas, maravillosas, que a veces son de ficción, a veces no lo son, a veces son recreaciones que luego no se han correspondido con lo que los historiadores nos han revelado que era, pero en todo caso sí que nos han trasladado ese interés y ese gusto por conocer otros mundos, otras culturas, otros contextos, que bueno, una vez en muchos casos superada ese reconocimiento de si eran visiones un poco falsas o construidas, más allá de eso existe esas ganas de seguir acercándose y conocer, ¿no? Y yo creo que estos libros, de alguna manera exquisitamente escritos, son muchas veces esa ventana, ¿no? Pues sin más, le voy a dar la palabra primero a Juan Ramón para que nos introduzca en la colección, y después hablará Bernabé López García, que no hace falta presentarle porque para todos aquellos que están vinculados o familiarizados con el mundo del arabismo, con Marruecos en particular, pues es un nombre con mayúsculas. Es catedrático de Historia del Islam Contemporáneo en la Universidad Autónoma, y sus publicaciones en libros, artículos son numerosísimas y muy importantes. Su contribución, en suma, es clave y fundamental para esta historia de Marruecos y del mundo árabe y del Islam contemporáneo, pero también un poco más anterior. Así que, bueno, Juan Ramón, te dejo la palabra y después hablará Bernabé. Muchas gracias, Nuria. En primer lugar, porque nos has abierto tu casa a todos nosotros, a todos los tangerinos, una vez más, porque en Casa Árabe se hacen muchas cosas y se habla mucho de Tánger y de Marruecos, como es lógico. Quiero agradecer también a Bernabé, agradecérselo por partida doble. En primer lugar, porque aceptó prologar el último de los 3 libros de la colección, el que escribió John Drummond Hay, y volvérselo a agradecer el que hoy esté aquí, ¿no? El que haya acudido a esta llamada que le he hecho, y bueno, ha venido desde Tánger expresamente para estar hoy aquí, ¿no? Y poder acompañarnos. Yo creo que es importante cuando se edita un libro, ¿no? el bautizarlo, ¿no? Y esto es un poquito lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Es decir, darlo a conocer, ¿no? Dar a conocer estos libros que, bueno, nosotros los hemos juzgado importantes, interesantes, ¿no? Y que debían ser conocidos, y por eso los hemos reeditado, porque son libros que se publicaron en su momento. Sí que quiero puntualizar un poco que nuestro sello editorial es un sello familiar, indudablemente, ¿no? Es decir, que el mundo editorial es un mundo muy, muy complejo desde el punto de vista profesional. Realmente no sé cómo pueden vivir la gente que vive del libro, lo tiene, en fin, el chapó, porque desde luego yo
tal como veo cómo nos movemos, lo veo muy complejo, ¿no? Entonces, no es nuestro interés es un poco pues, darlo a conocer, sacarlo a la luz, y hoy en día pues, las técnicas de impresión y un poco también el tema de la distribución pues, está a nuestro alcance, y por eso lo hemos podido hacer, ¿no? Y esperamos poder seguir editando más libros de esta colección, ¿no? Pensamos que, de la misma manera que con nuestros, digamos, nuestro catálogo editorial anterior, que eran guías turísticas, planos, es decir, un poco acercar Tánger a los que querían visitarlo, a los que no lo conocían, y sobre todo pues también quitar esa imagen que tenía Tánger de ciudad oscura, de ciudad peligrosa. Estaba escrito en todas las guías, ¿no?, que Tánger era una ciudad poco recomendable, y bueno, eso es lo que nos movió, ¿no? Era nuestra ciudad, pensamos que era una ciudad que merecía la pena, y bueno, pues por eso lo hicimos, ¿no? Y con esta colección pues ha sido un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, intentar que la gente conozca un poquito más Marruecos, porque todavía hay en este país muchas personas que ni se le ocurrirían pisarlo, ¿no?, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que a través de la lectura de estos libros pues se podrán hacer una idea mucho más clara de lo que es, y lógicamente ya no es ese Marruecos, ¿no?, que describen los viajeros, pero sí que se puede encontrar ese carisma del marroquí, en fin, esas buenas cosas que se cuentan, ¿no?, todavía están ahí, ¿no? No las han perdido. Bueno, sobre la literatura que se ha escrito sobre Marruecos en el siglo XIX, que es lo que nos ocupa un poco y lo que nos centraba, porque siempre hemos querido centrarnos en el siglo XIX, porque en el XX ya entran las potencias coloniales, y pensamos que ya las historias que se cuentan están un poco contaminadas. Eso es un poquito lo que pensamos, que se cuentan desde otro punto de vista, y sobre todo con ya militares españoles allí o militares franceses, en fin, que el gobierno ya no es el que era. ¿Por qué se produce este tipo de literatura? Es decir, ¿qué interés hay en los lectores de Europa en general y de España en particular, que determinados escritores se aventuran a ir o simplemente publican libros? Bueno, yo creo que podemos hablar de libros de viajes, un poco por agruparlos. Podemos hablar también de libros un poco que preparan a la gente para la guerra contra Marruecos. Perdonad un poquito, ¿qué es? Tenemos también ese tipo de libros. Tenemos los libros de las embajadas, es decir, que escribieron bien los cónsules que acompañaban a esas embajadas, bien los militares, que también de alguna manera estaban detrás, pero que no dejan de ser un poco, no los de las embajadas, pero sí los otros, no dejan de ser libros tipo enciclopedia, ¿no? Es decir, empiezan a describir cuál es la historia, pasan a hablar de la religión, de la cultura, pero siempre un poco en plan enciclopedia, ¿no? Y ese tipo de libros es un poco unos libros que sí que han caído mucho en desuso, ¿no? Y bueno, luego está un poco el apartado de libros de novelas que se escribían sobre temas que tenían que ver con Marruecos, ¿no? Yo creo que de libros de viajes podemos hablar, porque dos de los últimos libros que forman parte de esta colección son libros de viajes. Es el libro de Edmundo de Amicis, que aunque es verdad que forma parte de una embajada, es decir, él viaja con una embajada, pero lo que cuenta realmente es un poco lo que él ve, lo que va descubriendo, pero al margen de lo que es de las reuniones o del tema político, ¿no? Del tema político propio, que de hecho no habla absolutamente nada. No sabemos a qué convenios llegaron ni nada por el estilo. En el libro no lo establece, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de libros, como digo, el libro de viajes, en el que todos conocemos Ali Bey,
el libro de los libros más conocidos. Están Ali Bey, está también, para no perderme, os lo voy a comentar un poco por encima, los más importantes, ¿no?, del momento, y que todos conocemos, ¿no? Los viajes de Ali Bey, por orden cronológico, ¿no? El tercer libro que hemos publicado nosotros, que es el de John Drummond Hay, que es Marruecos y sus tribus nómadas. Luego está el de Edmundo de Amicis, y luego otros libros interesantes como el viaje a Marruecos de Charles de Foucauld o el viaje a Marruecos de Pierre Loti, ¿no? Hay uno anterior, que es el de Jan Potocki, pero que es un libro que se publica ya casi en los comienzos del XIX, pero está situado a finales del siglo XVIII, 1791. Bueno, cito estos libros porque hay montones de libros que se han escrito no solo en España, sino en Inglaterra, en Francia, porque estos libros tienen una importancia. La importancia de estos libros es que traspasaron fronteras, es decir, son libros como los de Ali Bey, como los de Charles de Foucauld, o como el de John Drummond Hay o el de Amicis, que se van a traducir a otros idiomas. Fueron libros que tuvieron un enorme éxito de lectores y que fueron, bueno, por ejemplo, el libro de Amicis, que es el segundo libro que hemos publicado de la colección, en 4 años conoció hasta 8 ediciones, solo en Italia. En España conoció 2 traducciones diferentes, la que hizo José Muñiz Caro y la que realizó posteriormente Vidal de Valenciana, que es el que hemos publicado nosotros, ¿no? Un poquito. Estos son un poco los libros de viaje, ¿no? En otro grupo, como digo, están los grupos de las embajadas. Y bueno, yo creo que de las más conocidas es el título de Allende el Estrecho, de José Boada, que realmente lo que narra un poco la embajada del general Martínez Campos, fundamentalmente, aunque habla de otros temas. Pero bueno, son libros muy específicos, de un viaje muy concreto, y que desde el punto de vista literario pues podría tener mucho que decir, ¿no? En cuanto a los libros de prebélicos, sí que son muy interesantes un poco tenerlos en cuenta, porque de alguna manera estos libros ya se estaba fraguando la guerra con lo que llamaron la guerra de África, es decir, la guerra de 1860, y había que poner a la población en general, había que ponerla ya un poco en conocimiento de que era necesaria, era fundamental, aunque costara vidas de españoles, ¿no? Y este tipo de libros, bueno, pues hacían una descripción un poco de lo que era Marruecos, de los salvajes que eran, y que evidentemente había que culturizarlos, había que orientalizarlos, ¿no? Occidentalizarlos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, un poco en esa línea. Sí que me gustaría hacer un par de citas o referencias de estos libros, porque en concreto, y sí que me gustaría leerlo, con perdón, porque realmente merecen la pena, ¿no? Es un libro, para que nos hagamos una idea, que lo que nos lleva, vamos a ver, fundamentalmente, tengo aquí un lío de papeles tremendo, ¿no? Pero bueno, creo que lo conseguiré. Perdonar, está aquí están, porque es que realmente dice mucho, ¿no? sobre lo que se esperaba un poco, o las pretensiones que teníamos en Occidente hacia Marruecos, ¿no? Hay uno en concreto que se llama Descripción del Imperio de Marruecos, y este libro entraba así en su introducción, decía: un solo y único pensamiento predomina hoy en todos los individuos de la nación española.
Desde las nevadas cumbres de los Pirineos hasta las lejanas playas del Atlántico, desde las espumosas olas del Cantábrico hasta las risueñas costas del Mediterráneo, una sola idea hace latir el pecho de los hijos de San Fernando y los nietos de Recaredo. Los días de la discusión han cesado, porque han llegado días de sentir, y desde el octogenario anciano hasta el balbuciente niño, desde la distraída madre de familia hasta la retirada virgen del claustro, todos a porfía se ofrecen presurosos a contribuir a una grande y nueva empresa, es decir, ya lo da por hecho, ¿no? Y es que la mano de la providencia, que nunca abandona a la reina de las naciones, nos llama a llenar una misión que estaba escrita en el libro de los destinos. Y aquí viene lo más curioso, ¿no? Es que los destellos de la civilización europea quieren penetrar a través de las tenebrosas sombras de la barbarie africana. Y lo dice y lo puntualiza en letras mayúsculas. Dice, es, en definitiva, que el testamento de Isabel I, de Isabel la Católica, va a ser cumplido en el reinado de Isabel II. Es decir, estamos hablando prácticamente que han pasado 350 años, ¿no? Desde, ¿no? Son 1500, 1859. Es decir, todavía hay esa idea de un poco de conquistar Marruecos para España, ¿no? O sea, esa es una idea. Y hay muchísimos otros escritos y sobre este tipo de literatura hay muchísima, ¿no? O sea, podemos encontrar muchas, ¿no? Sobre ya una vez iniciada la guerra, yo creo que hay que mencionar la crónica, ¿no? La crónica de Pedro Antonio de Alarcón, un poquito la más conocida. Y bueno, y luego otro tipo de ediciones que son de tipo pues, novelas, teatro, ensayos sobre temas marroquíes, ¿no? Bueno, sobre el primer libro un poco de la colección, porque son tres, uno es El martirio de la joven Hachuel o la heroína hebrea, el segundo es Marruecos de Amicis y el tercero es Marruecos y sus tribus nómadas de Drummond Hay. Voy a hablar muy poquito, centrarlo un poco en lo que es el objeto de esta colección, porque ya hicimos esta presentación en Casa Sefarad en su momento. Yo creo que a través de la lectura de este libro, no hay que olvidar que Eugenio María Romero es un liberal español, está recluido, exiliado en Gibraltar. Gibraltar es un tema muy importante para las relaciones con Marruecos durante todo este siglo XIX. Y bueno, pues allí ya empezamos un poco a vislumbrar esa España protectora, ¿no? Cómo el padre de Sol recurre al cónsul, en ese caso al vicecónsul español en Tánger, para que le proteja un poco de lo que van a hacer con su hija. Es decir, ya empezamos a vislumbrar un poco ese pensamiento de que en Marruecos pues es un gobierno totalmente déspota y que no puede ser. Con la era, en fin, con el siglo que se avecina con el pensamiento liberal es imposible, ¿no? El segundo libro, el de Marruecos, de Edmundo de Amicis, de las dos versiones traducidas preferimos utilizar la segunda por la riqueza que tiene de los grabados. Es un libro, también es un libro fundamental porque podemos decir que inaugura un poquito el momento de los libros de viajes, pero en un tono de reportero, ¿no? Ya es más un viajero, escritor, reportero. Realiza prácticamente reportajes. Lo que me sorprendió de este libro es que Amicis no escogiera fotógrafos, porque ya la fotografía, es decir, la fotografía estaba muy valorada sobre todo por la burguesía europea y curiosamente prefería la fotografía porque era mucho más fiel, ¿no? a la realidad. Y a través de ella podía conocer un poco cómo era este mundo onírico, oriente, por el que tanto interés despertaba en Europa, ¿no? Yo lo entendí un poco estudiando el tema de la fotografía, y es que en aquel momento el tipo de fotografía que existía, la técnica que existía, era la del colodión húmedo, y era prácticamente imposible registrar instantáneas con este método, ¿no?
Luego, cuando ya empiezan las placas secas, etcétera, pues ya se consigue, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con un libro con una riqueza enorme en grabados por dos orientalistas que son Ushi y Viseo, ¿no? Que realmente lo que nos vamos a encontrar es con un libro ilustrado, ¿no? Tienen muchos problemas porque, como sabemos, los marroquíes no se dejan fotografiar, ¿no? Ni se dejan pintar, ¿no? Porque piensan que les vas a robar el alma, ¿no? Él, pues un poco por lo que los pintores, por lo que ven, pues van dibujando del natural, los que se dejan. Hay algunas anécdotas, como hay un chico que en un momento determinado se duerme, entonces aprovechan y lo pintan, los demás lo observan cómo lo pintan, y cuando este chico se despierta, o este hombre se despierta, y se entera de que ha sido pintado, porque los demás se ríen de él y se burlan, ¿no? Ah, te han robado el alma, te han hecho, ¿no? Entonces es un tema, realmente es muy curioso, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para el lector, para los que conocemos Marruecos o para los que no lo conocen, ¿no? ¿Qué nos va a aportar este libro? Bueno, pues nos va a aportar realmente que vamos a seguir a través de él aquellos paisajes que hemos conocido y que todavía podemos ver, ¿no? Y hemos vivido realmente el mismo Tánger o el mismo Marruecos, el Had el Garbia o Alcázar Quibir, incluso Fez, ¿no? Que es hasta donde llega este viaje, pues son viajes que nosotros hemos hecho, ¿eh? Porque realmente hasta hace bien poco, a las puertas de Tánger teníamos el siglo XIX. ¿Eh? Han sido los últimos años en los que, bueno, pues ha evolucionado para bien, evidentemente, de este pueblo, ¿no? Y yo creo que no tiene desperdicio. Él se va, evidentemente, Amicis va un poco como alucinando de lo que va viendo, ¿no? Y realmente la forma en que lo relata es eso, ¿no? Es un asombro por todo lo que ve, ¿no? Desde las plantas, los animales, ¿no? La vegetación, la bruma, las gentes, por supuesto, cómo visten, ¿no? Incluso ellos se sienten ridículos, ¿no? Dicen, pero ¿cómo estamos vestidos aquí con este traje tan apretado, estas botas, que estamos incómodos, ¿no? Frente a estos jaiques, ¿no? Esta gente que con un jaique van sueltos, alegres, las babuchas, ¿no? Es decir, nos metemos con ellos, pensamos que hay que civilizarlos y Amicis hasta hay momentos en que se lo plantea, no solo Amicis, ¿no? Sino personas que le acompañan e incluso personas a las que encuentran, ¿no? Cónsules o ayudantes o traductores de embajadas, ¿no? que dicen, bueno, pero ¿qué estáis contando? ¿Qué venís aquí a civilizar? Si esto... Es decir, esta es la auténtica vida que hay que llevar, ¿no? Entonces es un libro realmente interesantísimo, ¿no? Eso sí, está contado por alguien que descubre por primera vez Marruecos, ¿no? Descubre por primera vez, aunque ninguno de estos aventureros, ni él ni todos los que le precedieron, es decir, habían ido sin leer absolutamente nada, ¿no? Todo lo contrario, habían leído, pues evidentemente, a Alibey, por supuesto, y muchos más de los que parece habían leído a John Drummond Hay, ¿no? John Drummond Hay es un personaje fundamental. La obra que hemos editado, que acabamos de editar, la de Marruecos y sus tribus nómadas, es una obra que vamos a encontrar referenciada en otros muchos escritores, entre ellos el propio Edmundo de Amicis. Recientemente, y ya con esto le voy a dar paso a Bernabé, recientemente, bueno, leí un libro muy posterior, de 1929, en concreto se llama Magreb el Aqsa, de Ángel Cabrera. Y curiosamente, sobre este tema, sobre John Drummond Hay, decía sobre la lectura del libro de Marruecos y sus tribus nómadas, decía: la lectura de este libro debe recomendarse a todo el que quiera saber lo que era el norte de Marruecos hace 80 años. Evidentemente estamos en 1929, cuando publica, 24, cuando publica el libro. Dice... Y, por cierto, que a él han acudido en busca de noticias, callándoselo, por supuesto, muchos que escriben sobre asuntos morunos. Dice, el mismo Murga, en sus recuerdos marroquíes, ¿sabéis lo del moro vizcaíno? Copió algunos datos de Drummond Hay, haciéndolos pasar por observaciones propias. Y recientemente han aparecido en algún semanario madrileño anécdotas sacadas del mismo libro y firmadas por G. Ridwagen, callándose también la procedencia.
Y no es solo en España. Uno de los periódicos africanistas más serios que se publican en Francia, la revista France-Maroc, ha publicado últimamente, con la firma de Henri Rabanit, algunos de los más interesantes episodios contados por el viajero inglés, casi al pie de la letra y sin decir una palabra sobre el origen del relato. Lo cual, bueno, pues quiere decir que es muy feo, desde luego, ¿no? Porque no hay nada como citar a estas personas. Pero para que un poco os hagáis una idea de la importancia que tiene el libro de John Drummond Hay y de la importancia que tuvo también el libro de El mundo de Amicis. Creó un estilo propio de libros de viajes que a partir de él los copiaron. No es que copiaran su obra, pero sí que copiaron su estilo, ¿no? Por donde fue, los lugares que visitó y luego los contó, ¿no? Y bueno, Bernabé, te dejo yo paso a este personaje, John Drummond Hay, que ha sido para Marruecos mucho más importante de lo que pensamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Juan Ramón por la invitación a preparar el prólogo de este tercero de los libros de la colección, a Casa Árabe por recibirme en esta presentación de la colección y a todos vosotros por vuestra asistencia. Yo querría enmarcar, antes de entrar a hablar de John Drummond Hay, del que describo un poco su itinerario en el primer prólogo que yo firmo, antes de la introducción que hace Juan Antonio. Querría un poco situar el siglo XIX, Marruecos en el siglo XIX, como un periodo en el que Marruecos se presenta en sociedad internacional por primera vez, rompiendo ese aislamiento que le ha caracterizado y que desgraciadamente le sigue caracterizando de alguna forma todavía, durante largo tiempo. El Magreb al-Aqsa, el Magreb extremo, el Magreb más retirado, aprovecha ese aislamiento y así lo denomina Abdallah al-Arwi en su Historia del Magreb, aislamiento que le hace vivir en otro tiempo, en otro siglo, de manera permanente y que, lógicamente, ante los ojos de los que en el siglo XIX, los europeos que lo ven y lo empiezan a descubrir, ven su arcaísmo, ven el mundo detenido, imaginan, recuerdo unas palabras de Antonio Almagro Cárdenas en un viaje suyo en los años 80 a Marruecos, ven que en efecto es como andar por Tánger, es como como uno se imagina andar por el Albaicín en los tiempos inmemoriales, etc. El siglo XIX, Marruecos no sale del aislamiento, pero debe confrontarse de alguna forma con el mundo exterior. Lo descubren la mirada exterior, los apetitos exteriores, la voluntad de apropiarse de este territorio por parte de las grandes naciones que se han repartido el mundo o que se están repartiendo el mundo, ¿no? Y esa mirada exterior, esa observación es lo que de alguna forma la colección que presentamos trata un poco de ver, de recuperar esa mirada exterior, que lógicamente es una mirada deformante, es una mirada interesada, siempre está presente la idea de la civilización frente al atraso, de la necesidad de aportar la civilización al mundo atrasado, etc. Pero, digamos, supone para Marruecos también el empezar su sociedad a moverse y de alguna forma a escindirse también en grupos humanos y grupos sociales que tienen otras pretensiones y una voluntad de salir, de romper ese aislamiento. John Drummond Hay, precisamente,
algo de lo inteligente que va haciendo en su larga permanencia en la ciudad de Tánger, donde vive en la infancia y donde vuelve luego a trabajar a partir de los años 40, durante casi 40 años, una de las cosas que hace es conectar con esa sociedad que se mueve, con esos comerciantes, con esa protoburguesía que quiere estar en Manchester, que quiere estar en Marsella y que lógicamente quiere ganar para Inglaterra, porque al fin y al cabo el papel que John Drummond Hay hace de gran gendarme de todo el Mediterráneo en nombre de Inglaterra, y lo va a hacer consiguiendo, imponiendo, forzando, incluso amenazando al propio Mackcen con un asedio del país, con escuadras de barcos, etcétera, si no se abre a el librecambismo, si no se abren los mercados, si no se abren los puertos a los comerciantes extranjeros, si no se impone esa libertad de comercio que era lo que pregonaba la bandera británica en todo este siglo XIX, y que él, a partir del tratado que logra imponer a Marruecos en 1856, impone al Mackcen, pero a su vez las demás potencias le seguirán adhiriéndose a los mismos principios que Marruecos había firmado con Inglaterra. Bien, es ese siglo XIX en el que Marruecos es también comparado, digamos, Marruecos empieza a ser conocido fuera y a servir de espejo para ese mundo que el romanticismo recrea y que el romanticismo reimagina y reinventa. Y en ese proceso los españoles estamos dentro, porque España es algo más de ese oriente que los pintores británicos, los artistas, los escritores románticos que vienen a principios del siglo XIX, consideran que el Oriente empieza evidentemente en Andalucía, propagandean todo lo posible esos monumentos árabes de una España romántica, y sirve de caldo de cultivo para que nuestros románticos, algunos de los cuales pues terminan también en esa esquina de la península ibérica que es Gibraltar, como el duque de Rivas, coetáneo y no sé si compañero del autor precisamente de este primer libro de la colección, de Eugenio María Romero. Bien, afincado en Gibraltar, Gibraltar como plataforma también para la relación con Tánger y con Marruecos en esta época. He citado antes a Antonio Almagro Cárdenas, granadino, el autor de la primera revista publicada en caracteres árabes en España, revista contemporánea, suplemento de una revista que él dirige, La Estrella de Occidente, suplemento en árabe de una revista orientalista que él publica en los años 70 y 80. Antonio Almagro Cárdenas, en un viaje que hace a Marruecos cuando la inauguración de la Catedral de Tánger, de la iglesita de Tánger de la Purísima, en 1882 me parece, su plataforma de viaje a través de donde va es desde Gibraltar, viaje a Tánger, y su descripción de Gibraltar se queda... le pasma de alguna forma, le llama la atención de lo que supone como algo que no imaginaba como ciudad desarrollada frente a un entorno, un Algeciras prácticamente inexistente y un sur de España muy al estilo de cómo lo describen los viajeros extranjeros. En ese sentido, y conectando con lo que hablaba Juan Ramón antes de las diferentes literaturas, efectivamente, los primeros que toman a Marruecos como referencia de alguna forma
no olvidemos el propio Ali Bey, la obrita de teatro que tiene, creo que se llama Ali Bey en Marruecos, me parece, está editada en Navarra en el año 1998, me parece. Es una obra de teatro que Ali Bey hace, en donde me recuerda mucho a John Drummond Hay, porque lo que vende John Drummond Hay, que es precisamente, lo señalo, dice, el problema, viene a decir poco menos John Drummond Hay, el problema de Marruecos es que no se respeta la propiedad, no se respeta la propiedad privada. El poder autocrático tiene la capacidad de matar en el huevo cualquier iniciativa y la burguesía lo tiene mal. Y precisamente de ahí esa voluntad suya de proteger a este sector emprendedor en Marruecos. Pero lo prefigura de alguna forma Ali Bey cuando su gran obsesión es, la gran obsesión de esa obra de teatro, es constitucionalizar Marruecos. Estoy hablando de 1800, el viaje de 1806, 1807, creo recordar, más o menos, luego lo publica en 1814, el primer libro de los viajes de Ali Bey, lo publica en francés, pero esta obrita de teatro, que nunca la publica y se edita 200 años después, poco menos, la gran obsesión real o imaginaria de Ali Bey, tal y como se presenta, es el hombre que quiere constitucionalizar Marruecos, el hombre que trata de pasarle el mensaje al soberano de que es importante regular la vía monárquica de descendencia, evitar las guerras fratricidas después de cada uno de la muerte de los soberanos de Marruecos, cosa que es una realidad desde la muerte de Sidi Mohammed Ben Abdallah a finales del XVIII, pero a todo lo largo del siglo XIX nos vamos a encontrar, muere un sultán y digamos, las guerras intestinas entre la familia son tremendas y algunos lo resuelven matando a su hermano o encerrando a su hermano o exiliando al hermano para evitar precisamente que la rama que le apoya pues pueda, digamos, despojar del trono al más poderoso en ese sentido. Ali Bey insistía en eso e insistía también en garantizar la propiedad privada. Ese es un poco el leitmotiv y la obsesión de aquel nuestro premonitorio viajero del siglo XIX. Bueno, en cualquier caso, el romanticismo se inspira en estos temas morunos. Marruecos o Al-Ándalus están siempre flotando en lo que los escritores románticos, sarampión por el que pasan incluso hasta un José Martí, que tiene un drama que se llama Abdala, muchos años más tarde, en un romanticismo tardío. Pero digamos, aparte de esa literatura romántica propiamente, se inspirarán en ese fondo de lo que es Marruecos estos otros escritores que ya van preparando el terreno para lo que puede ser una intervención bélica, para ese proyecto de reconquistar España, de reconquistar Marruecos. Comentábamos antes precisamente la figura de Serafín Esteban Calderón con su manual del oficial de Marruecos, el libro que quiere preparar a los oficiales españoles en 1844 para la guerra que ha de venir. En 1854, Antonio Cánovas del Castillo escribe otro libro, una historia de Marruecos, una larga historia de Marruecos. Ninguno de los dos pisó Marruecos, lo comentábamos anteriormente. Es una mirada exterior desde afuera, pero reinventada de alguna forma. Se apoyan en una literatura de autores que probablemente tampoco han visitado Marruecos y que han ido acumulando datos y materiales a lo largo del tiempo. Cánovas del Castillo, ya en su libro de 1854, que se reedita cuando la guerra de 1860, ya ahí
dice, habla un poco de esa Euráfrica que empieza en los Pirineos y que termina en el Atlas, y que el destino, naturalmente, de España está en cruzar el charco e ir a la otra orilla, en un lenguaje menos providencialista que el que acaba de leer Juan Ramón, y digamos, menos bélico que el de su paisano Serafín Esteban Calderón. Ambos eran malagueños. Bueno, es en este contexto, en cierto modo, en el que John Drummond Hay publica un libro que de alguna forma es un libro juvenil. No es el libro de su experiencia en la que pudiera contar lo que él ha representado de alguna forma para la historia de Marruecos. Al fin y al cabo es un no sé si un mediador o un instigador en los asuntos de Marruecos, en esa época caliente en donde Marruecos no sabe si intervenir en apoyo del rebelde, más que rebelde, el resistente Abdelkader en la región de Orán, e incluso le apoya durante un tiempo y terminan parándole los pies en una sonora batalla los franceses, de la que naturalmente tomará buena nota el propio John Drummond Hay. Después de esa derrota que Francia hace a los marroquíes en Isli, Francia, que ya está asentada en la frontera de Oujda, ha delimitado ese trozo de frontera, el único que está delimitado hasta la actualidad, por paradójico que pueda parecer en la actualidad, hasta entre Marruecos y Argelia, fuente de tantos conflictos y tantos problemas. Es en esa época, en 1844-45, cuando se fijan esos 80 kilómetros de frontera, que son los únicos que tienen, digamos, delimitado Argelia con Marruecos. El niño en Marruecos, cuando coge un libro, se encuentra con un libro de texto, se encuentra con una frontera abierta interminable que desciende por África hacia abajo, porque está como prohibido delimitar unas fronteras que nunca se atrevieron a poner de acuerdo, aunque Boumediene y Hassan II se encontraron y decidieron poner fin a algo que luego los parlamentos respectivos no terminaron de rematar de manera suficiente, y sigue como un litigio peligroso, durmiente y lamentable hasta la propia actualidad. Pues ese episodio que los franceses impusieron de esa frontera es observado por John Drummond Hay para intentar que no saque Francia ventaja de la coyuntura y que sea Inglaterra el que recupere de alguna forma digamos, la buena relación con el Maghzen, la buena relación con el Estado marroquí. Y efectivamente, el largo periodo, puesto que John Drummond Hay tiene un padre que es cónsul en Tánger, antes que él, y pasa su infancia y adolescencia allí. Muy joven se marcha a Constantinopla, al consulado de Constantinopla, y aprende también lo que es la política del mundo islámico, la política, el trasfondo de una política oriental. Se forja determinadas ideas también sobre lo que es el norte de África, las dependencias del Imperio Otomano, que solo ha empezado a romperse en ese momento, primero por Grecia, luego por Argelia, pero todavía en esa época que él está, principios de los años 40, todavía con intentos no secesionistas, pero sí autonomistas en Egipto y en otros rincones del mundo otomano, pero todavía se mantiene esa cohesión. Y al final de la vida de su padre pasa un pequeño periodo de tiempo formándose ya en Tánger, y es donde sucederá a su padre en ese consulado, convirtiéndose
pues en algo parecido a lo que en el Egipto de los años 80, 90 y principio de siglo será un Lord Cromer, de alguna forma. No tanto porque de alguna forma Lord Cromer impone un auténtico, no protectorado, no se llama protectorado, pero impone, y es el factotum de la política. Marruecos todavía conserva su autonomía, Marruecos todavía es un país independiente, muy deshecho, muy roto, pero de alguna forma quien maneja los hilos, diga lo que diga, España, que apenas sí, digamos, puede competir con una nación como Inglaterra en ese tiempo, y en algún relato de viaje que se hace por entonces, precisamente de Merry Colom, Francisco Merry Colom, también otro hombre que pasa mucho tiempo en Tánger, al mismo tiempo que John Drummond Hay, de embajador, jefe de la legación en Tánger, y efectuará dos viajes que relatará, uno publicándolo hacia 1860 y tantos, y otro que no publica hasta 1894, cuando la embajada del general Martínez Campos. Yo creo que un poco por el reto de que yo tengo que mostrar que yo fui anterior que el general y contar lo que yo hice. Era un manuscrito que se había conservado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y había conservado copia él, y lo edita por primera vez en esa fecha. Y va a ser editado por María José Vilar en breve, que ya hizo una edición de su libro de la otra embajada de 1864 hace unos cuantos años, y que tuve el placer de hacer también el prólogo. En este segundo viaje que lo hace a Marrakech, Merry Colom se compara con John Drummond Hay, un poco como diciendo, yo me he movido por este país con mucho más gallardía, mucho más valentía, sin tanto custodio como el John Drummond Hay, que se hizo en sus misiones de encuentro con el sultán, se hacía siempre preceder por una cohorte, no de guardaespaldas, pero sí de caballeros que lo protegían de alguna forma. Yo he ido dejándome guiar con la propia, fiándome de la propia guardia que el sultán me ha puesto, sin más gentes que la gente de mi legación, y un poco en ese plan, siempre con cierto complejo, al fin y al cabo, de que la gran figura de su tiempo en el Marruecos de entonces era este personaje de John Drummond Hay. Decía que el libro es un libro de juventud, aunque, digamos, porque relata un viaje de 1839, debe estar escrito unos años posterior, hemos calculado que en los años 40 más o menos, porque ya se edita incluso una traducción de unos fragmentos que se refieren a unos episodios que narra el propio John Drummond Hay, y constituye un poco eje de su propia obra. Pero en esos comentarios que va haciendo también se traduce esa mirada exterior paternalista sobre un pueblo incivilizado. Viene a comentar de alguna forma, dice, pueblo crédulo sencillo, envilecido por la incultura, opuesta a toda innovación, cosas que son reales, pero de alguna forma la manera como las cuenta, incluso a veces llegando a la palabra más gorda, la insolente canalla, la desvergüenza habitual de los moros, etcétera, con la que se despacha nuestro personaje. Y termina haciendo digamos, hace un lamento
de un poco al estilo del poema del Mio Cid, qué buen pueblo si hubiese buen señor, o algo así, ¿no? Viene a decir, prodigiosa fecundidad la de Marruecos, que no necesitaría más que un gobierno menos despótico, menos inepto, para que aquellas inmensas llanuras incultas, desiertas, salvajes, se trocaran en un delicioso y vasto Edén, prodigio de flores, de frutos, cortado de colina y de valle, prontos a cubrirse de todas las riquezas vegetales de la Europa y de los trópicos. Y termina haciendo una especie de vaticinio que desde luego no se ha cumplido. Dice, se introduzca o no reforma en aquel sistema envejecido y sin sostén, hay una cosa cierta, y es que la espada se escapa de las manos de los musulmanes y que la extinción del islamismo es cada día más inminente. Bueno, si lo miramos 150 años después, veremos que no. Que no se cumplió su vaticinio. Evidentemente el progreso va por una parte, progreso que por otra parte no desdeñan algunos islámicos o musulmanes o estados musulmanes para determinados aspectos y para convertir a Abu Dhabi no en el vergel más maravilloso, pero sí en la Nueva York más alucinante del planeta, pero sin embargo el vaticinio sobre la futura extinción del islamismo, quizá porque está planteado por él desde una visión de no saber hacer la parte de las cosas, desde luego, pues no podemos más que decir que se equivocó profundamente. En cualquier caso, el que la colección aporte estas miradas desde afuera, ahora que podemos de alguna forma distanciarnos también, porque no siempre la distancia es percibida por todo el mundo de la misma manera. Habrá quien se sienta ofendido desde la lectura de ciertos improperios, que se hacen, algunos fundamentados y otros un tanto groseros y un tanto generalistas y xenófobos. Habrá que mirarlo con ojos del tiempo que ha pasado y poniéndonos en la mirada de quiénes eran los que lo decían y no pensar que aunque sea un cliché que se sigue reproduciendo de manera demasiado permanente hasta la actualidad. En fin, en cualquier caso, recordar estas miradas pasadas y otras que pueden venir en sucesivos libros creo que es muy útil para reconstruir el pasado y su peso todavía sobre el presente. Yo creo que ahí está la labor de Juan Ramón Roca con esa voluntad de acercamiento que su colección y sus colecciones han tenido siempre y van a seguir teniendo. Y bueno, y echaremos una mano desde cada uno desde donde pueda estar. Muchas gracias.